to our live audience on the internet. Y también una bienvenida para nuestra audiencia en vivo allí en internet. We're glad you can be a part of our school today. Y estamos agradados de que sean parte de nuestra clase hoy también. Before we begin today, I want to do a quick review. Antes de comenzar, quiero hacer un repaso rápido. And then we'll have some time for Q&A if you happen to have questions about what we talked about yesterday. Y luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas si tienen preguntas con respecto a lo que aprendimos ayer. First of all, En primer lugar, did God give us a written account of His revelation? la pregunta, ¿Dios nos dio un relato escrito de su revelación? Yes or no? Okay, Sí. good. Sí, that's right, sí. And the purpose of the process of canonicity is to do what? El proceso o el propósito del proceso de la canonicidad es hacer ¿qué? Respondan. To discover which books were inspired. Perfect. To discover which books God inspired. Muy bien, perfecto. Descubrir qué libros Dios inspiró. The word canon means standard or rule or measuring rod. La palabra canon significa estándar o significa regla o una vara de medida. So what is the standard that a book must measure up to be included in the canon? Ahora, ¿cuál es el estándar para que un libro se ajuste a ser incluido en el canon? Inspiración. Very Muy good. bien, la inspiración. The standard is inspiration. El estándar es la inspiración. Now, why are there only 5 books in the New Testament by John? ¿Por qué solamente hay 5 libros en el Nuevo Testamento escritos por Juan? Because God wanted to inspire 5 books by John. Okay, how do we know that God wanted 5 books by John? Muy bien, ¿cómo sabemos de que Dios quería 5 libros escritos por Juan? Porque solo 5 están en el canon. Because just 5 books are in the canon. Right, but why? Why are there only 5? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué solamente hay 5? Because they are inspired. Because God inspired 5 books from John. Porque Dios inspiró 5 libros escritos por Juan. Remember, the key is inspiration. Recuerden que la clave es inspiración. God decided how many books are in the canon by inspiring that many books. Dios inspiró cuántos libros deben ir en el canon, inspirando esos libros exactamente. Is the canon of Scripture closed today? ¿Está el canon de la escritura cerrado hoy? Okay, so Muy bien. does that mean that God is giving no more new revelation? ¿Eso significa que Dios no va a dar más revelación? Respondan. Yes. Yes, that's exactly what it means. Eso es exactamente lo que significa. There has been no new revelation since John completed the book of Revelation. No ha habido más revelación desde que Juan completó el libro de Apocalipsis. Now, when the church went about the process of discovering which books God inspired, Cuando la iglesia empezó a querer descubrir estos libros, ¿qué libros estaban inspirados? they asked 5 questions. Ellos hicieron
5 preguntas a estos libros. The first and most important question La primera y la más importante pregunta had to do with apostolic authority. tenía que ver con la autoridad apostólica. Why was apostolic authority so important? ¿Por qué era la autoridad apostólica tan importante? Porque eran los apóstoles de Jesús y ellos recibieron la enseñanza de él. Because they were the apostles of Jesus Christ and they were taught by him. Okay? Bien, That is partially correct eso es parcialmente correcto. Porque ellos hablaron en nombre de Dios. Because they taught for God. That's right. The apostles had the authority to speak for God. Los apóstoles tenían la autoridad de hablar en representación de Dios. Because it was to the apostles that Christ promised the writing of the New Testament. Porque fue a los apóstoles a quien Dios les prometió la escritura del Nuevo Testamento. John 14 and John 16. Recuerden lo que dice Juan 14 y Juan 16. The second question that the church asked was dealing with apostolic credentials. Y la segunda pregunta tenía que ver con las credenciales apostólicas. Did the apostle perform acts of God? El apóstol realizó actos de Dios, Signs, wonders, miracles. señales, maravillas, milagros. That was his authentication by God. Esa fue su autenticación por medio de Dios. And then the third question that we asked was, did the message tell the truth about God? Ahora, la tercera pregunta que se le hizo era, ¿el mensaje dice la verdad acerca de Dios? So there we're looking at the content of the book. Así que en ese entonces, haciendo esta pregunta, estaba mirando al contenido del libro. Let's continue with our process of canonization. Entonces continuemos con lo que teníamos, el proceso de canonización. So after the church determined the apostolic authority of the book, Después de que la iglesia determinó la autoridad apostólica del libro confirmed the apostle with apostolic credentials, y confirmó de que el apóstol tenía credenciales apostólicas saw that the book told the truth about God, y vieron que el libro decía la verdad acerca de Dios, they still had two more questions that they needed to answer. ellos todavía tenían 2 preguntas más que necesitaban ser respondidas. Number 4, does the book have the power of Y God? la cuarta era, ¿el libro tiene el poder de Dios? The Bible is a powerful book La Biblia es un libro poderoso because it's a living book. porque es un libro vivo. That means it's a life-changing book. Eso lo que quiere decir es que es un libro transformador de vidas. The gospel is the power of God to salvation to those who believe. Recuerden lo que dice Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación para aquellos que creen. Hebrews 4:12 says the word of God is alive and powerful. Recuerden que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. 2 Timothy 3:17 En 2 Timoteo 3:17 says the Bible will thoroughly equip the man of God for all good works. dice que la palabra de Dios equipa totalmente al hombre de Dios para toda buena obra. That is a powerful book. Ese es un libro poderoso. 2 Corinthians 5:17 Y en 2 Corintios 5:17 it tells us that through the scriptures you can become a new creation in Christ Jesus. dice que a través de las escrituras puedes llegar a ser una nueva creación en Cristo Jesús. And so the Bible clearly states that it is a book of power. Así que la Biblia claramente establece que es un libro de poder. And so as the church began to use the inspired scriptures, Bueno, mientras la iglesia comenzó a usar las escrituras inspiradas, and they would use them in their worship and in their study, ellos comenzaron a usarla en los cultos de adoración y en su estudio personal. they would notice that the inspired books had a powerful, life-changing impact. Y ellos comenzaban a notar de que los libros
libros inspirados tenían un gran poder transformador de vidas. And that simply confirmed to the church that this is an inspired book. Y eso simplemente le confirmó a la iglesia de que el libro que estaban leyendo era un libro inspirado por Dios. And then the final question, Y luego tenemos la última pregunta, la quinta. was the book accepted by God's people? ¿Fue el libro aceptado por el pueblo de Dios? Now this particular test is important because it's the fifth test. Esta prueba particular es muy importante porque es la prueba número 5. Remember, in our inadequate criteria, we listed popular acceptance as an inadequate criteria for canonization. Recuerda que cuando hablamos de los criterios inadecuados, hablamos de la aceptación popular como un criterio inadecuado. But what you need to note is that the church wanted to know if the book was accepted by God's people. Pero lo que realmente la iglesia quería saber era si fue aceptado por el pueblo de Dios. That is actually a little different than popular acceptance. De hecho, es un poquito diferente a decir aceptación popular. The church wanted to know if the book was popular with the people of Lo God. que la iglesia quería saber era si el libro era popular o tenía aceptación del pueblo de Dios. And you'll notice that this is the final test, not the first test. Y ustedes notan de que este es la última prueba que se le hace a un libro y no la primera. In other words, we don't lead with popularity. Así que nosotros no nos guiamos por la popularidad. We only use it at the very end as one final safeguard. Y se usa en el último lugar como un último salvaguarda. And this is actually illustrated in Scripture in 1 Thessalonians Y 2:13. de hecho esto está ilustrado en 1 Tesalonicenses 2:13. In fact, I invite you to look at that verse Vamos a mirarlo, because you will see how the people of God have the ability to identify what God inspired. porque yo quiero que vean ustedes que el pueblo de Dios tuvo la habilidad de identificar qué fue lo que Dios inspiró. Vamos a mirarlo allá. So 1 Thessalonians 2, 1 Tesalonicenses 2 verse 13. y buscamos el versículo 13. You can go ahead and read it. Vamos a leerlo. Así dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Here Paul is commending the Thessalonian believers Aquí Pablo está elogiando a los creyentes de Tesalónica, because he told them that when we delivered the word of God to you, porque él les dijo así: cuando nosotros les enviamos la palabra de Dios a ustedes, you recognized it as the word of God. ustedes la reconocieron como la palabra de Dios. Now you'll notice that what helped them recognize that it was the word of God Ahora, ustedes notan aquí que fue el que les ayudó a ellos a reconocer que era la palabra de Dios. was that it effectually worked in them. Fue que ella de manera efectiva obró en ellos. So that's question 4. Did the book have the power of God? Esa es la pregunta número 4. ¿El libro tiene el poder de Dios? Yes, it effectively worked. Sí, efectivamente obró. And so the people recognized it and accepted it as an inspired book. Y así el pueblo lo reconoció y lo aceptó como un libro inspirado. And so this step is this fifth question is a good question for the end of the process. Así que esta pregunta número 5 es una buena pregunta para terminar este proceso. What we're going to see in the coming lessons is that there were many good books circulating at the time the New Testament was being written. Así que lo que quiero que vean es que al momento de que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ya había muchos buenos libros que estaban circulando. In fact, there was anywhere between 12 and 20
good books that the church regularly used in the first century. Habían entre 12 y 20 buenos libros que la iglesia estaba leyendo mientras el Nuevo Testamento estaba siendo inspirado. In fact, these books were called the New Testament Apocrypha. De hecho, a estos libros se les llamó los apócrifos del Nuevo Testamento. But over time, they fell out of use. Pero con el tiempo ellos dejaron de ser usados. They were good for a time, but they didn't have lasting value. Ellos fueron buenos por un tiempo, pero no tuvieron un valor duradero. And so the church ultimately stopped using them. Así que la iglesia en últimas dejó de usarlos. Now, these books had religious value because they agreed with the Bible, Bueno, estos libros tenían valor religioso porque estaban de acuerdo con lo que la Biblia enseña. but because they weren't written by an apostle, Pero pues, they weren't written. they weren't written by apostles, Y debido a que no fueron escritos por apóstoles, they may have told the truth, ellos puede que hayan dicho cosas verdaderas, but they didn't have the power of God Pero no- because they weren't living books. pero no tenían el poder de Dios porque no eran libros vivos. And so after a while, Así que después de un tiempo, they lost their popular acceptance ellos perdieron su aceptación popular and were no longer used. y ya dejaron de ser usados. I'll give you a list of some of these books later on. Más tarde les voy a dar una lista de algunos de estos libros. But the point here is that only the inspired Word of God has lasting value. Pero el punto aquí es que solo la palabra inspirada de Dios tiene un valor duradero. I have books in my library Yo tengo libros en mi biblioteca that if I recommended them to you, que si yo se los recomendara a ustedes, you wouldn't be able to get one ustedes no serían capaces de comprar uno because they're out of print. porque ya no los publican. They may have been popular at the time, Pudieron haber sido populares en ese entonces cuando fueron publicados, but they don't print them anymore because people quit buying them. pero ya no los imprimieron más, no los publicaron más porque la gente dejó de comprarlos. A book publisher is not a charity. Un publicador de libros no es una institución de caridad. A book publisher is in business to make money. Un publicador de libros es un negocio para hacer dinero. And you do not make money printing books nobody will buy. Y usted no va a ganar ningún dinero imprimiendo libros que la gente no va a comprar. In fact, that's how you lose money. Y de hecho, si hace eso, vas a perder dinero. And so, books that may have been popular and helpful at one time just have fallen out of use. Así que libros que pudieron haber sido populares en alguna ocasión del tiempo, pueden que con el tiempo dejen de ser usados. And they've gone out of print. Y bueno, por supuesto, como dejan de ser comprados, entonces ya no se imprimen más. But the good news is there are today what they call secondary market booksellers. Bueno, hay una buena noticia, hay esto que se llaman vendedores de libros de segunda. And that basically means they sell used books that are out of print. Y lo que básicamente significa es que venden libros usados que ya no se imprimen. And sometimes you can find good books there. Y en algunas ocasiones podrían encontrar algunos buenos libros allí. But this is the grid that the church filtered books through. Miren que entonces estas son las preguntas a través de las cuales la iglesia filtró los libros. And as you can see, these questions are very thorough. Y como ustedes ven, estas preguntas son muy completas. And that's because the church wanted to be careful. Y esto se debe a que la iglesia quería ser muy cuidadosa. I believe that the early church recognized that what they were doing would impact all future generations. Y yo creo que la iglesia creía que lo que ellos estaban haciendo con esta selección era que ellos querían que estos libros impactaran al resto de las generaciones. So in the next lesson, when we look at the councils that were convened for the purpose of discussing canonicity, Y lo que vamos a ver en las siguientes lecciones es que cuando estos concilios se reunieron para convenir
qué libros pertenecían al canon. These councils were not convened to argue and fight in a hostile manner. Estos concilios no se reunieron para convenir qué libros pertenecían al canon de una manera hostil o en forma de pelea. They were convened so that the church could ask questions about books to be sure they were inspired. Ellos convenían en que la iglesia debía hacerle las preguntas correctas a los libros para saber qué libros eran inspirados. And that's exactly what we're going to talk about in the next lesson. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente lección. And we will start that lesson in 10 Y en minutes. 10 minutos la vamos a comenzar.